¿Ya estamos? Sí. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, yo creo que ya están entrando las personas. Oye, qué puntualidad. Impresionante. Ya veo gente conocida. Qué bien. En nada os silencio a todos, os voy a decir. Buenas Pero Nelson tardes. no. Nelson Juan convertir Manuel. en moderador. Hola, buenas tardes. Tardes. Hola, Alex. Qué bien. Pues que conste que cuando cuando propusisteis el tema, Diana Nelson, acaba de ver cómo Walter, desde Chile, hizo una comunicación en LinkedIn también del tema del Data Lake y dije yo, ¡ay! Del Delta Lake, y dije yo, mira, han sido mucho más rápidos los nuestros. Ya sabéis esos piques, ¿no? Esos piques que tenemos entre comunidades, pero bueno. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Empezamos o dejamos un minutito más para que la gente vaya entrando? ¿O los presentamos? Vamos presentándolo y Vamos ya está. ¿Qué os presentando, ¿no? parece? ¿Eh? Y venga, ¿De acuerdo? Sí. y ya, eso, ataca. Ataco. No, bueno. Bueno, pues buenas tardes o buenos días, como no sabemos desde dónde os conectáis, que sabiendo que es un evento online, pues tenéis cavidad para poder conectaros desde cualquier lugar del mundo. Bueno, estamos en Euskadi, estamos en Bilbao y vamos a tener a unos fantásticos invitados, Nelson y Diana, para que participen online. Eso no quiere decir que luego no los podamos conocer en personas, aunque creo que la mayoría de nosotros los conocemos. Vale. Somos el grupo, la comunidad de Power Platform Euskadi, en la que tratamos diferentes tipos de temas. Lo único que os voy a presentar un poquito para que nos veáis. Ahora por fin ya tenemos paridad. Entonces ya tenemos el mismo número de chicas que de chicos. Aquí están todos. Habrá algunos que se han podido conectar y otros que no, pero bueno, intentamos estar todos juntos en este tipo de eventos. Y luego a la par, aquellos que ya nos conocéis, colaboramos con el aula de Open Data Vizcaya cuando el evento es presencial. ¿Ok? Bien, vamos a por ellos. Vamos a presentar aquí a nuestros invitados para que todos los podáis conocer. Pues aquí tenemos a Diana Aguilera y Nelson. Ambos ambos están enamorados de los datos, como yo creo que la mayoría de nosotros, ¿de acuerdo? Tienen una empresa desde la cual desarrollan diferentes tipos de formaciones y demás, pero bueno, ya os contarán ellos. Diana sí que es cierto que es MVP de Microsoft y Nelson es un crack en un montón de cosas que a mí me encanta ver sus vídeos y escucharle. Entonces ahí os dejamos también los links para que podáis conocer la empresa, que ya nos contarán un poquito ellos ahora. Y luego que Diana también es una de nuestras asiduas colaboradoras en eventos para que las mujeres tengan notoriedad en eventos técnicos. Bien, pero de lo que nos van a hablar es qué es el Delta Lake. Aquí hemos estado todos hablando que sí es el Data Lake, que sí es el Delta Lake, que no sabemos qué es, de qué va todo esto. Entonces, bueno, pues vamos a dejar que tanto Nelson como Diana nos cuenten un poquito y ya veréis cómo es una maravilla el poder escucharlos, que yo estoy encantada siempre de este tipo de cosas. Y no sé, yo creo que os dejo a vosotros ya para que luego no me enrolle y luego se nos hagan aquí las mogollón de horas. Pues Nelson, Diana, vosotros mismos, si queréis compartir, bueno, luego cuando queráis compartir, mientras tanto, lo que vosotros queráis hacer. Yo ya os dejo a vosotros. Os veo de pie, ¿no? Estáis de pie, ¿no? ¡Hala, hala! O sea que Néstor nos vamos a mover las manos. Pues hala, comparte. Vamos allá. A ver. ¿Ya? Sí, ¿no? Sí, lo estamos viendo, sí. Un segundo para activar. Ya. Ya, se ve bien, ¿no? Sí. Muy bien se ve. Sí, a mí ya con tanto color me has ganado, ¿eh? Sí, y la verdad es que ese fondo que es, mírenle, nos han puesto Power Platform Euskadi por ahí. Muy bien, perfecto. Ajá.
Todo vuestro. Vale, muy bien. Pues vamos a ver hoy qué es Delta Lake, va a ser el centro de nuestra atención, y cómo combinarlo con Power BI. Vamos a verlo sin Fabric, ¿vale? Porque pensamos que es la mejor forma de entender todo esto y luego introducirnos en Fabric, ¿vale? Para ver cómo se ubica el Delta Lake dentro de Fabric. Son una serie de conceptos que tenemos que estudiar y que veremos alguno de ellos hoy. Bueno, ya nos presentó. Mi nombre es Diana, soy formadora y consultora de Power BI. Tenemos un sitio web que es www.dataxbi.com y mi compañero Nelson. Aquí pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y nada, que participamos en los eventos de la comunidad y por donde quiera nos podemos encontrar. Bueno, como pueden ver, la agenda está cargadita de imágenes, iconos de diferentes herramientas que vamos a tratar de encontrar hoy. Son como un rompecabezas, ¿vale? Y que a lo mejor cuando las vemos, y ahí no están todas las que se usan, puede darnos un poco de dolor de cabeza si no hemos leído previamente del tema. Vamos entonces a introducir poco a poco qué es Parquet, ¿vale? Qué papel juega en Delta Lake, luego veremos qué es Delta Lake y cómo Delta Lake se ubica dentro de Fabric. Vamos a ver muchos ejemplos para utilizar tanto los conectores como ver cómo se construyen estos ficheros Parquet y también los ficheros Delta Lake, ¿vale? O la estructura de Delta Lake, ¿está bien? Bueno, esta es nuestra agenda. Vamos a comenzar por el elemento más importante, no es Delta Lake, pero es Parquet y es muy importante para Delta Lake. Vale, bueno, como Diana decía, el grueso de esta charla vamos a hablar de Delta Lake. Pero antes de meternos en Delta Lake, tenemos obligatoriamente que hablar de Parquet. Seguro que muchos ya han escuchado Parquet, el formato este de fichero que es Parquet. Yo le voy a dedicar unos minutos para recapitular en caso de que alguien no tenga claro qué cosa es. Bueno, primero decir, Parquet es un formato de fichero que es de código abierto. O sea, el formato está abierto. Ahí veis en ese URL que está arriba a la derecha, ahí podéis ver la especificación, la documentación y también algunas implementaciones de referencia. ¿Vale? Entonces, este formato, aquí esta imagen es precisamente de este sitio oficial, que trata de describir internamente cómo se almacenan los datos. Aquí lo importante es lo que se muestra aquí a la derecha. Lo más importante es que los datos se almacenan en columnas. Es un formato columnar, a diferencia de otros formatos, por ejemplo, un archivo CSV, donde se van almacenando las filas una a continuación de otra. Aquí no, aquí se almacenan en columnas. En esta imagen podemos ver que aquí está la columna A, y entonces aquí estaría, en principio, para decirlo de una manera simplificada, todos los valores de esa columna. En realidad no son todos, porque esto que dice página se separan en grupos de filas y dentro de eso en páginas, pero bueno, de una forma simplificada podemos decir que los valores de una columna se almacenan individualmente, luego vendrían los valores de una segunda columna y así. Esto, por supuesto, sabemos que tiene ventajas, que por ejemplo, si nosotros queremos hacer una agregación en una columna, por ejemplo, esta columna que fuera numérica y queremos sumar, es mucho más rápido buscar y sumar estos valores que están ya unidos que en otro fichero que está almacenado en forma de fila. La estructura columnar también tiene la ventaja de permitirnos reducir el espacio de almacenamiento, por dos razones en el caso de Parquet. La primera razón es porque las columnas tienen tipos de datos y esos tipos de datos, de acuerdo al tipo de datos, se puede aplicar una codificación
que permite una compresión. Por ejemplo, si tenemos un tipo de dato de texto, una cadena de texto que se repita mucho, bueno, Parquet es capaz de codificar eso, por ejemplo, en un diccionario, y eso, aparte de que hace más rápido el acceso, comprime o reduce el espacio necesario para esa columna. Hay un segundo nivel que permite reducir el espacio, que es aplicar una compresión. O sea, a una columna en un fichero Parquet se le puede aplicar un algoritmo específico de compresión. Por ejemplo, un algoritmo como gzip se puede aplicar a una columna o a todas las columnas. ¿Vale? Esas son cosas sumamente importantes de un fichero Parquet. Recuerden que estamos hablando de un fichero que se almacena en nuestro espacio de fichero. Yo lo tengo almacenado, tenemos almacenado mucho en nuestro ordenador. No sé si estas cosas que le he dicho le recuerda un poco algo que utilizamos mucho en Power BI. Ajá. El Vertipaq, ajá, utiliza algo similar. No sé si. Bueno, además de esto que he dicho, o sea, del almacenamiento en columnas, en el Parquet también se almacenan metadatos. O sea, no solo se almacenan los datos, ahí de nuevo, si lo comparamos con un CSV, en el CSV solo se almacenan los datos, en el Parquet se almacena más. O sea, se almacenan datos que describen los datos. Por ejemplo, además de los nombres de las columnas, se almacenan los tipos de las columnas. O también se almacenan algunas estadísticas de las columnas. Por ejemplo, el valor mínimo, el valor máximo, la cantidad de elementos que hay. Entonces, eso permite, cuando se están consultando los datos de un fichero Parquet, que esas estadísticas se puedan sacar más rápido. Si nosotros queremos contar la cantidad de filas de un fichero Parquet, se va directamente a la metadata y no hay que ir fila por fila contándolo. ¿Vale? Ejemplos de la metadata. Y para terminar esta rápida resumen del formato de este Parquet, el Parquet está hecho para datos estructurados, pero estos datos estructurados pueden tener una jerarquía, pueden tener varios niveles. O sea, Parquet soporta estructuras anidadas. ¿Vale? Bueno, eso es el resumen. Entonces ahora, a continuación, porque la intención nuestra es hacer bastantes demostraciones, vamos a hacer nuestra primera demostración. ¿Vale? Y entonces le doy la palabra a Diana. Vale. En este caso vamos a ver cómo podemos utilizar el conector Parquet para conectarnos a uno de estos archivos y ver también una comparación de cómo sería trabajar con un archivo Parquet a cómo es el trabajar con un archivo CSV. ¿Vale? Pues primero voy a... Un momentico, voy a buscar la carpeta donde están los datos. Pueden ver bien aquí. Tenemos en esta carpeta almacenados los datos de la base de taxis de Nueva York. Escogimos el año 2021 y tenemos los datos en formato CSV y en formato Parquet, como pueden ver aquí. ¿Vale? Si nos fijamos bien, el tamaño de los ficheros CSV es más del doble de los ficheros Parquet y sin embargo están almacenando la misma información. Si tienen en este caso los datos del mes de enero del año 2021. Para conectarnos al fichero CSV he creado un PBX de ejemplo donde vamos a ver la conexión en los dos casos cómo sería. Y ver qué demora la carga de cada uno de estos archivos. Fíjense que son un solo archivo de un solo mes. Si vamos a la vista de datos, aquí ya están cargados. Y podemos ver que el fichero CSV
Aquí debajo tiene 1.369.000 filas. Y nos vamos al fichero Parquet. Y podemos ver que exactamente tiene la misma cantidad de filas. Es decir, los dos archivos contienen la misma información. Ya vieron que el nivel de compresión del archivo Parquet era mucho mayor que el CSV. Y vamos a ver entonces cómo nos conectamos a esos archivos. En el caso, bueno, de CSV, es en el conector que más trabajamos, ¿vale? Simplemente escogemos dentro de nuevo origen, CSV está aquí dentro de los más utilizados y lo que debemos pasar es la ruta hacia ese archivo. En este caso, la dirección donde se encuentra el archivo. Tengo un parámetro que contiene la ruta hasta la carpeta de datos, ¿vale? Y aquí en el origen combino con el nombre del archivo para poderlo cargar. Una vez que he dicho que me voy a conectar a un CSV, él detecta el delimitador, en este caso es el punto y coma, la cantidad de columnas, el tipo de codificación, etc. Y nos muestra la información. Siguiente paso, encabezados promovidos y tipo cambiado finalmente. Si hacemos lo mismo, para el caso de los archivos Parquet, también tenemos un conector que está dentro de la categoría archivo. Aquí lo tenemos, Parquet. Y en este caso, igual que en el CSV, voy a especificar la ruta, vean, hasta el archivo. Y aquí, este origen, vean que ya yo no tengo que hacer encabezados promovidos, tipo cambiado, todo eso automáticamente lo ha ejecutado, ¿vale? Vean que tiene propiedades como la compresión, que se pueden especificar, la cantidad de anidamiento, que puede ser hasta 32, y otra serie de opciones que se pueden configurar cuando nos conectamos al archivo. Si le damos a actualizar a el archivo CSV, por ejemplo, podemos ver, son las 20:16, está procesando. El archivo, y esto se puede demorar un poco, ¿vale? Tiene, ya vieron, 1.300.000 y pico filas, le va a costar procesar. Sin embargo, el archivo Parquet, cuando lo procesemos, será mucho más rápido. De hecho, en lo que va cargando, voy a mostrarles otro ejemplo donde en lugar de utilizar un único archivo, estoy utilizando toda la carpeta, ¿vale? Vale, ha terminado de actualizarse el archivo, 1 minuto más o menos. Vamos a ver el Parquet, qué tiempo tarda en actualizarse. Bien. En este caso, ya terminó. Vean que no ha llegado ni a 30 segundos. Es decir, es muy rápido. La compresión tiene el mismo volumen de datos, sin embargo, comprime muy bien y a la hora de cargar es mucho más rápido. Es decir, que aquí ya vemos ventajas del Parquet sobre el CSV. En el siguiente ejemplo, que es cargando toda la carpeta y creando un modelo, que podemos ver aquí, pues verán que el volumen de datos, en este caso, ¿vale?, es de 30 millones de filas, ¿vale?, el año entero, ¿vale? Y si se fijan aquí en los datos que he puesto, estos 30 millones de filas se cargan únicamente en 4 minutos. En el caso del CSV, pues demora 13 minutos, es decir, que hay 9 minutos de diferencia entre la carga de uno y otro, que es el mismo volumen.
El tamaño del fichero Parquet sí que pesa un mega más, ¿vale? Que el del CSV, pero es mucho más rápido a la hora de actualizar y cargar toda la carpeta que el archivo CSV. Lo mismo para un solo archivo que para toda una carpeta. Y a la hora, bueno, de trabajar con los datos es muy ágil, ¿vale? Vean que vamos seleccionando y la carga en las visualizaciones es muy rápida, ¿vale? Bien, vamos entonces a que Nelson nos muestre cómo crear archivos Parquet. Vale, o sea, ahora Diana nos acaba de mostrar el conector. Yo estoy aquí buscando. Por si acaso alguien quisiera tenga archivos en otro formato y quisiera transformarlos en archivo Parquet, yo voy aquí a mostrar rápidamente cómo podemos hacerlo utilizando Python. Un segundo, estoy aquí hablando para que me dé tiempo a buscar el demo que tengo por aquí en la otra pantalla. Solo necesito un minutico. Vale. Aquí está. O sea, aquí tengo un ejemplo, ¿vale? Este ejemplo, yo tengo Python instalado en mi ordenador. Aquí, este editor es Visual Studio Code. Ajá. Entonces, para el método que voy a mostrar aquí, muy sencillo, de convertir en Parquet datos, es utilizando la biblioteca Pandas, la librería Pandas de Python. Yo vi la charla que hizo Pablo, el gran Pablo Moreno, hace poco que la hizo allá, la vi que está la grabación, y él habló un poco de Pandas, entonces no voy a referirme mucho a eso, solo recordar que la biblioteca Pandas tiene una estructura súper potente, que es el data frame, que es una tabla súper vitaminada, ¿vale? Entonces, bueno, aquí abajo, ajá, a ver un momento si estoy en el apropiado, sí. Aquí abajo yo muestro este codiguito que está aquí abajo. Lo que se hace en la primera parte, que sean en todas estas líneas de acá, es simplemente una configuración para leer un CSV, este mismo CSV de los taxis, el del mes de enero de 2021, leerlo hacia un data frame de Pandas. Esto que dice aquí, pd-read CSV, es una manera de leer CSV hacia un data frame de esta librería Pandas. Bueno, aquí es algunas cosas para que dé los formatos de datos adecuados, etc. Bueno, luego, para convertirlo a Parquet es tan sencillo como esto. Decir, el data frame, llamar a una función que se llama toParquet y decirle la ruta al archivo Parquet. Internamente, Pandas utiliza una biblioteca que se llama parrow para poder procesar los archivos Parquet, tanto para leerlos como para escribirlos. En este caso, lo que estoy haciendo es escribiéndolo. Bien, bueno, entonces, repito, esto es un ejemplo sencillo de cómo podemos convertir un archivo CSV en un archivo Parquet, dadas las ventajas que Diana mostró que tiene leer un archivo Parquet en Power Query. Otro ejemplito que tengo aquí es este de aquí abajo. Lo mismo, utilizando Pandas, pero en lugar de leer un CSV, leyendo un libro Excel. O sea, aquí tengo un libro Excel que tiene varias páginas. Lo abro un momento aquí a ver si lo puedo abrir rápidamente. A ver si lo abro rápidamente. Este libro Excel que tiene varias páginas, ¿vale? Varias paginitas aquí abajo con información. Alguien que tiene una empresa pequeñita que aquí registra las ventas y bueno, tiene
tienen los datos ahí en un mismo libro Excel con varias páginas. Bueno, este codiguito Python que estoy mostrando aquí, lo que hace es de nuevo utilizando nuestro amigo DataFrame de la librería Pandas, leer el Excel. Fijaos, una sola línea, leo el Excel. Con este parámetro aquí le estoy indicando que me lea todas las hojas del Excel. Y luego aquí hago un bucle para recorrer cada hoja. Cada hoja tendrá asociada su data frame diferente y entonces ese data frame de cada hoja lo convertimos también a Parquet utilizando la misma función. Así de sencillo. Es así de sencillo convertir utilizando Python datos a CSV. Cualquier cosa que podamos cargar en un data frame Panda podemos convertirlo en un CSV, en un Parquet. ¿Sí? No lo ejecuto para no perder tiempo, pero bueno, ya el resultado sería eso que tenemos CSV, tenemos Parquet. Si voy a ejecutar un segundo, ya dije que no, pero si voy a ejecutar un segundo para que veáis el resultado. Vengo aquí, vale, y vengo aquí, cargo aquí estoy cargando el CSV que está aquí en ventas, en esta carpeta ventas, el Excel, perdón, y luego cuando ejecuto este código, vale, miren, fijaos que rápido, y si miramos aquí en la carpeta, ya se ha creado un fichero Parquet para cada hoja. Yo le puse el nombre, el mismo nombre que tiene la hoja en el fichero Excel. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenemos. Así de sencillo. ¿Vale? Bueno, continuamos aquí con lo que tenemos preparado. Se me ha perdido el cursor. Vale. Ya. Entonces, hasta ahora hemos visto esto de hablar un poco de Parquet. ¿Sí? Y vamos a comenzar entonces a hablar de qué es Delta Lake. Ya ven en la imagen que Parquet es muy importante para Delta Lake. Delta Lake es un soporte para almacenamiento de datos que admite las 4 propiedades esenciales de las transacciones, que son las propiedades de ASIC, atomicidad, aislamiento, durabilidad y coherencia de los datos, ¿vale? Nadie debe ver los datos en el medio de una transacción. Tiene que verlo o antes o después de la transacción. En este caso, esas transacciones se almacenan en un fichero extensión JSON, que es el que va a tener todo el historial de todas las actualizaciones que haya sufrido ese fichero Parquet. Y vamos a tener una versión del fichero por cada actualización que nosotros hagamos. Entonces, Delta Lake es también open source basado en Parquet y ficheros JSON. Van a garantizar poder virar a un momento de la historia, alguna de las actualizaciones, para poder recuperar los datos en ese momento, para hacer un análisis de los datos en ese momento. Eso es viajar en el tiempo, ¿vale? Tenemos también garantizar la seguridad, los datos tienen esquema, los tipos están definidos, es estructurado y por lo tanto esto nos va a servir para el almacenamiento de las bases de los data warehouse y podríamos aislar de esta manera los datos de los procesos que se ejecutan sobre ellos. Es separar dentro del OneLake los datos, ¿vale? De los procesos que se ejecutan sobre ellos, ¿vale? Bueno, Delta nos va a mostrar cómo crear Delta Lake, perdón, con Python. Sí, vale. Vamos ahora de nuevo aquí a la parte práctica, ¿vale? Entonces ahora este bloque sí va a ser un poco más largo porque la intención nuestra es fundamentalmente hablar de esto o mostrar esto, cómo funciona el Delta Lake, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a hacer a continuación. Primero voy a hacer algunos ejemplos utilizando Python, ¿sí? De crear un Delta Lake. Entonces, repito, nuestro objetivo es aislarlo, ¿eh? El Delta Lake se puede crear de muchas maneras. Seguramente alguien habrá oído hablar de Databricks, de Spark, etc.
Nosotros no vamos a depender de nada de eso para esta demostración porque queremos ir ahí a lo más esencial. Entonces, en Python hemos encontrado una librería que precisamente nos permite, la voy a mostrar aquí un momento, el sitio de la librería. Yo busco aquí y pongo delta-rs, ¿vale? Vale. Es este de aquí abajo, si no me equivoco. Ajá, es este de aquí que se llama así, delta-io barra delta-rs, ¿vale? El RS es porque, bueno, esto está implementado en un lenguaje que se llama Rust, pero bueno, tiene una interfaz con Python, ¿vale? Con Python, que es esta de acá. Y aquí está la documentación. Esto es otra librería de Python que implementa este protocolo open source, este formato de fichero open source Delta, sin necesidad de tener ni Spark, ni Databricks, ni Java, ni nada. Desde Python podemos hacerlo. Entonces, sin más preámbulo, abro aquí los ejemplos que tenemos preparados. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar. Vamos aquí, o sea, vamos a comenzar por el principio. Vamos a crear un Delta Lake. Vamos aquí. Yo mencioné que aquí estoy utilizando Visual Studio Code. Dentro de Visual Studio Code, esto que veis aquí son unas notebooks, las mismas notebooks que a veces utilizamos otros sistemas. Bueno, aquí con Visual Studio Code, Microsoft ha hecho mucho inversión en herramientas para Python y es perfectamente posible tener una notebook de Python aquí localmente con Visual Studio Code. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tengo la notebook. ¿Sí? Entonces, aquí he instalado esta librería que mencionaba, que para instalarla, bueno, hay que utilizar este comando. Aunque la librería, el nombre es delta-rs, hay que utilizar delta lake, sería el nombre que tiene. ¿Vale? Bueno, entonces aquí hago algunas inicializaciones y vamos a comenzar. O sea, yo voy aquí para comenzar a crear un delta lake a partir de un data frame. Aquí de nuevo estamos utilizando pandas, porque una de las vías que tenemos para crear un delta lake es a partir de una tabla, de un data frame. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí simplemente estoy creando un data frame. Vamos a ver este data frame, que es muy sencillo. Tiene esta estructura. 2 columnas y 2 filas. La columna ID, la columna valor y estas 2 filas. Entonces, con este comando que vemos aquí, este comando ya sí es de la librería esta que les he hablado, vamos a crear nuestro Delta Lake, nuestro primer Delta Lake. Vamos allá. Fijaos que aquí yo no he partido de ningún fichero ni nada. Entonces, esto lo que ha creado aquí en una carpeta, la carpeta esta Delta 01, vamos a buscarla aquí a la izquierda. Aquí vemos la carpeta Delta 01, me ha creado mi Delta Lake. Entonces, vamos a ver qué cosa es mi famoso Delta Lake. O sea, ¿qué vemos aquí? Vemos, en primer lugar, un fichero Parquet. Un fichero Parquet, que si yo abro este fichero Parquet, lo voy a abrir un momento. Miren, yo abro mi fichero Parquet y miren, tiene la información que vimos en el data frame, ¿no? Las 2 columnas. Aparte tiene esta columna rec, pero eso vamos a olvidarnos, eso es una columna que adiciona la aplicación esta que estoy utilizando para ver el fichero Parquet. Vale, tiene el fichero Parquet y además, muy importante, tiene esta subcarpeta que se llama _delta-log. Esta carpeta es donde reside lo que sería el log de transacciones. Lo que mencionó Diana, el JSON. Esto es un fichero JSON que tiene la historia de los cambios que se van haciendo en el Delta Lake. Entonces, yo voy a abrir un momento este fichero, lo tengo aquí, lo voy a formatear para poderlo ver mejor. Formateo un segundo aquí, Format Document,
Segundo. Ajá. Esto es este JSON. Ajá. Y entonces tiene información del Delta Lake. Aquí, fijaos, tiene alguna información del protocolo que se utiliza, porque bueno, el Delta Lake tiene varias versiones, va por la versión 3, que acaba prácticamente de salir, ¿vale? Aquí se ve que estamos utilizando esta librería, está utilizando la versión 2, ¿vale? Tiene esto que se llama metadata, que es información del Delta Lake como tal. Por ejemplo, le da un ID, se le puede dar un nombre. Cuando digo el Delta Lake, en este caso sería información de esta tabla del Delta Lake. Una carpeta va asociada a una tabla en un Delta Lake. ¿Vale? Entonces, bueno, determinada información. Dentro de esta información, algo muy importante es esto que está aquí, que es el esquema, que serían las columnas de esa tabla. ¿Vale? Aquí vemos, ¿vale? Que dice, hay una columna que tiene el nombre ID, una columna que tiene el nombre ID y que el tipo es este tipo long, que sería un entero, ¿vale? Que es nullable, o sea, admite valores null. Y si nos desplazamos un poco a la derecha, seguimos viendo, entonces la otra columna valor, etcétera. O sea, ahí está guardada la estructura de esa tabla, ¿vale? Si seguimos bajando, aquí entonces vemos que aquí está guardada la operación que se hizo. Add, que se añadió filas nuevas a la tabla y aquí tenemos la información. Se añadieron 2 filas, etcétera, etcétera. Incluso vemos estadística del mínimo valor, etcétera, etcétera, etcétera. Y más información vemos aquí, ¿vale? Bueno, todo eso lo hemos generado simplemente creando un Delta Lake a partir de datos que existían solo en memoria. Bueno, aquí volvemos aquí al script de Python que estaba ejecutando. Ya he ejecutado este comando de acá. Entonces voy a ejecutar este comando de acá. Simplemente lo que me hace, me lee la tabla esta del Delta Lake y me la muestra. Me la convierte a un data frame pandas para mostrarla, ¿vale? Yo puedo parte de la información que vi en el JSON mostrarla utilizando este comando aquí que dice metadata. Esto es para que veáis información. El objetivo de esto no es conocer, no es aprender esta librería, es más bien conocer el formato de Delta Lake. Aquí lo importante, lo general, es el formato de Delta Lake. Esta librería es simplemente una de las que existen que nos permite trabajar con esto, pero bueno, esta librería tiene sus propias funciones que no tienen que ser las mismas las que se utilizan en Spark o en otros sistemas, ¿vale? Yo estoy aprovechando la funcionalidad que nos da para mostrarle algunas características del Delta Lake. Aquí, por ejemplo, el mismo esquema que mostré antes en el JSON lo podemos ver aquí también. Aquí vemos el esquema con cada una de las columnas, etcétera. Por ejemplo, aquí podemos ver los ficheros que componen esta tabla del Delta Lake. Hasta ahora es un solo fichero Parquet. ¿Vale? Bueno, eso es un primer ejemplito. Que me he demorado un poco, pero yo pretendía ser un poco más rápido porque queremos mostrarles más cosas. También yo puedo, ahora un segundo ejemplo, donde también voy a crear otro Delta Lake, o sea, otra tabla Delta Lake, pero esta vez voy a partir de que ya existe un fichero Parquet. Ya yo tengo una carpeta aquí que se llama Taxis Parquet. La buscamos aquí a ver si de verdad está. Un segundo. Taxi Parquet. Espérense un segundo. Un segundo porque, como siempre, las demos, yo había probado, debo limpiar el terreno. ¿Vale? Vale. Yo tengo esta carpeta que se llama Taxis Parquet y aquí tengo un fichero Parquet, este fichero que ya conocemos, con la información de los viajes en taxi en Nueva York, los taxis amarillos de enero de 2021. Yo tengo ese fichero. Entonces yo aquí puedo convertir eso en un Delta Lake, ¿vale? Ejecuto este comando, cruzo los dedos para que todo me salga bien y entonces vemos que, bueno, aquí está el fichero Parquet y se me ha creado la subcarpeta esta donde se guarda el log de transacciones. Y de nuevo tenemos nuestro JSON con la información
de que se ha creado, ¿vale? Bueno, eso es creando. Entonces yo voy rápidamente, voy a tratar de hablar menos para ir un poco más rápido, a mostrar ahora qué pasa cuando vamos modificando una tabla en el Delta Lake. O sea, ya aquí tengo otro, sigo utilizando la misma biblioteca, lo que ahora voy a hacer algunas operaciones para insertar datos, actualizar datos, borrar datos, ¿vale? Rápidamente para que veamos lo que sucede. Estas operaciones las voy a hacer sobre la tablita esta Delta Lake que creé antes, ¿eh? Esta que se llama Delta 01, sobre esta la voy a hacer. Y vamos a ver ahí qué cambios ocurren. Porque esta parte a mí me parece muy interesante. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Aquí de nuevo voy a crear otro data frame rápidamente que tiene 2 filas más y estas filas yo se las voy a insertar al Delta Lake. O sea, de nuevo utilizo este mismo comando con la diferencia que aquí le pongo que él lo que va a hacer es agregar, insertar al final, ¿no? Agregar filas. Entonces yo ejecuto el comando y entonces fijaos lo que ha sucedido en la carpeta. Tengo un nuevo fichero Parquet. Y tengo un nuevo fichero JSON. Porque así, de manera general, es como funciona el Delta Lake. Él, por lo general, no modifica un fichero Parquet. Si uno hace inserciones, como vemos, es lo que agrega un nuevo fichero Parquet con los nuevos datos. Si abrimos este fichero Parquet, lo abrimos aquí. Fijaos que aquí tiene las nuevas filas, ¿sí? Y en el fichero JSON, bueno, agregó la información correspondiente de que hay un nuevo fichero Parquet, qué sé yo. Si nosotros ahora miramos aquí, por ejemplo, nosotros podemos leer, a ver, ya esto fue lo que hice, perfecto. Aquí leemos ahora los datos, voy a leer de nuevo los datos de la misma tabla del Lake para que veamos que tenemos las 4 filas. 1, 2, 3, 4, las 4 filas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo voy a hacer algo adicional. Por ejemplo, yo voy a poner aquí dt.files para que veáis que ahora, exacto, me dice que esta tabla está compuesta por 2 ficheros Parquet. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplo de adicionar filas. Vamos a otro ejemplo donde vamos a sobreescribir. O sea, aquí yo voy a crear otro data frame con 2 filas más, 5 y 6, pero voy a sobreescribir los datos. O sea, aquí yo vengo y sobreescribo los datos. Los voy a sustituir los que hay por esto. Los sustituí, entonces miremos qué pasa. Aquí no se pierde nada. No se pierde nada. Fijaos, tenemos un tercer fichero Parquet, tenemos un tercer fichero JSON, ¿correcto? Pero si leemos los datos, solo están las 2 filas que hemos insertado, porque dijimos que sobreescribiera. Si nosotros venimos aquí y de nuevo decimos, muéstrame los ficheros que componen esta tabla, es uno solo. Es uno solo que se corresponde con el último. ¿Vale? Los demás ficheros se mantienen ahí, pero en realidad los datos están en este. ¿Cómo él sabe que los datos están en ese? Porque revisa el log de transacciones. Revisa los ficheros JSON y por ahí puede saber que están esa información. ¿Vale? Bueno, no quiero aburriros más. Aquí yo tengo otro ejemplo de insertar más filas. ¿Vale? Déjenme hacerla rápidamente sin explicar mucho más. Sigo insertando filas. Sigue ocurriendo lo mismo. ¿Vale? Puedo borrar. Aquí, por ejemplo, de esta manera que muestro aquí, pudiera borrar. Estoy borrando los datos. Fijaos que aquí dice que he borrado una fila, he borrado un fichero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tengo esa información. Sigo leyendo. ¿Vale? Se ve que se borró la fila 5, pero aquí siguen apareciendo ficheros JSON y siguen apareciendo ficheros Parquet. Vale. Aquí también, bueno, actualizar los datos también puedo.
miren aquí cómo para actualizar los datos, utilizando la sintaxis de esta biblioteca, bueno, eso que dice predicate es como si fuera el equivalente en SQL a un where, donde estoy escogiendo cuáles son las filas que quiero actualizar y luego, en donde dice updates, le indico qué columnas y qué valor quiero que tenga esa columna. Bien, aquí otro update, por ejemplo, más sofisticado, que se parece más a cómo se hace en SQL, que aquí ahora a todas las columnas, fijaos que aquí no hay el predicates, aquí no hay predicado, le estoy convirtiendo a mayúsculas. Ese upper es porque yo puedo utilizar funciones de SQL aquí en Delta Lake, ¿vale? Entonces esto, si yo lo ejecuto, me va a convertir a mayúscula todos los textos. Si venimos aquí lo vemos, ¿no? Todo está en mayúscula, qué sé yo. Y el último que quiero mostrar es la posibilidad de hacer un merge. Con un merge se actualizan y se insertan filas o se borran. Aquí en este caso voy a actualizar algunas filas, voy a insertar algunas filas. De nuevo, utilizando como origen algo parecido a un data frame. En este caso, esto es una tabla de otra biblioteca, pero bueno, no vamos a meter en ese rollo. Igual, aquí indicamos cuáles son las filas que queremos hacer el merge y luego con este código igual, hacemos esto, insertamos algunas filas y actualizamos algunas filas. Por aquí indicamos cuáles son las columnas que vamos a utilizar para ver cuáles son las coincidencias entre los datos nuevos y los datos que existen. Y cuando ejecutamos esto, bueno, igual tenemos resultados y lo que quiero, lo que me interesa en toda esta demostración es que veáis cómo se siguen creando ficheros. Esto no para. Se siguen creando ficheros. Y se siguen creando aquí el fichero Parquet también, JSON y Parquet. Aquí hay algunos ficheros que tienen datos que no son, ya han sido borrados. Pero el borrado es un borrado suave, que quiere decir que los datos permanecen ahí almacenados, pero aquí en el JSON, en el log de transacciones, se le indica que han sido borrados. ¿Vale? Bien, yo creo que esto era lo que tenía para acá. Entonces, Diana, ahora le dejo la palabra a Diana. Espero no haberlos aburrido con mi... que me he tardado mucho yo ahí mostrando cosas. Muy bien. Vale. Abrir ahora un ejemplo donde usamos el conector Delta Lake Taylor. Este conector es el que motivó nuestra presentación de hoy. Salió hace 2 semanas. Chris Webb lo anunció en un blog de Microsoft Fabric y pues nos llamó la atención que era una buena idea mostrar cómo usarlo con archivos locales sin necesidad de utilizar Fabric. Vamos a entrar directamente en el Power Query para ver el uso. Este conector no tiene un asistente, no lo voy a encontrar dentro de los orígenes, dentro de los conectores que podemos utilizar. Hay que escribir directamente el código, ¿vale? Y tiene como mínimo un parámetro que es una carpeta que contenga una tabla Delta Lake, ¿vale? El origen debe ser una carpeta que contenga una tabla Delta Lake. Y esa carpeta puede ser una carpeta local, puede ser una carpeta en Fabric o puede ser también en Azure Data Storage, ¿vale? Gen 2, ¿vale? Y pudiéramos conectarnos a cualquier de ellas. En este primer ejemplo que tengo aquí, ¿vale? Estamos aquí, utilizando para conectarnos la función Azure Storage Data Lake y le estamos pasando un Delta Lake que tenemos en Fabric, ¿vale? Vean que aquí nos muestra como contenido de esa tabla el fichero Parquet, que es el segundo que vemos aquí, y el primero es la carpeta con las transacciones, ¿vale? Entonces, esta es una carpeta que contiene un Parquet. Aquí es donde vamos a utilizar, un Parquet, no, perdón, un Delta Lake. Aquí es donde vamos a utilizar el conector. Véanlo aquí. Sería deltalake.table y le pasamos
como origen la carpeta. En este caso, vuelvo y repito, estamos utilizando Fabric. En el segundo ejemplo, nos estamos conectando a una carpeta local, a pesar de que está en OneDrive, vean que la ruta es local, ¿vale? Y es una de las que Nelson generó desde allí, desde el Visual Studio Code, ¿vale? Una carpeta taxi, y aquí vemos que el contenido es una tabla Parquet, ¿vale? Que corresponde al 2021, y cuando utilizamos el conector Delta sobre la tabla vemos el contenido del fichero, ¿vale? Es la forma de ver el contenido del fichero. Aquí podemos hacer transformaciones y seguir trabajando con. Vamos a ver entonces el ejemplo del último, de conectarnos al último o la última tabla Parquet que él generó, ¿vale? Que fue donde realizó la serie de transformaciones, añadió filas, eliminó filas, sobreescribió, mezcló, etcétera. Vean que aquí están todos los ficheros Parquet, la carpeta de logs con las transacciones. Aquí también utilizamos la función del delete.table, ¿vale? Sobre el origen, sobre la carpeta, y aquí tenemos el contenido actual. Este fue lo último que quedó. Pero nosotros podemos utilizar otras funciones y ver la historia, los valores históricos de esta Delta Lake, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos la opción versiones, ¿vale? En este caso, nuestro origen va a ser la tabla histórica esta que tiene transformaciones, que actualmente tiene el valor 1 y el valor 2, y en el siguiente paso voy a decirle que me muestre todas las versiones que tiene este archivo. Vean que nos devuelve una tabla con una primera columna que tiene el índice de la versión y la columna data que contiene los valores para esa versión. Así, si miramos la versión 0, que fue la original, podemos ver aquí en la parte inferior el contenido original de ese archivo Parquet, ¿vale? Perdón, de esta tabla de Delta Lake. En el segundo paso, cuando hizo las inserciones, aquí lo podemos ver, y podemos entonces recuperar los datos en cada uno de los momentos, y pudiéramos restaurar una de estas copias en un determinado momento o hacer una auditoría sobre alguna de estas copias, ¿vale? Tenemos otra función que nos permite, bueno, si seleccionamos, por ejemplo, uno de estos valores, estamos recuperando el histórico. En este caso voy a seleccionar la tercera fila y vamos a ver entonces aquí los valores. Fíjense que es, como mismo trabajamos en Power Query, diciendo qué línea quiero, que quiero los datos de esa fila. Y a partir de una versión que estamos viendo, podemos saber el ID de la versión, ¿vale? Aquí, por ejemplo, partimos del origen de la versión 3 y les voy a pedir a través de otra función, que es value.versionIdentity, ¿qué versión es esta? Vean que me está devolviendo que es la versión 3. Para redondear el uso de esta función, ayer precisamente salió un nuevo artículo de Chris Webb, esta vez en su blog, donde nos habla de actualización incremental utilizando este conector, ¿vale? Si nos vamos aquí al ejemplo de los taxis, demora unos minutos, deben cerrar para que no se... Vale, aquí ya lo tenemos. En este caso, tenemos, bueno, la carpeta donde están ubicados los datos, el parámetro para la carpeta y los parámetros para la actualización incremental, el parámetro range start y range end, ¿vale? Aquí especificamos qué periodo de datos queremos cargar la primera vez cuando estemos desarrollando el modelo, y luego nuestra tabla de viajes
que lo que va a hacer es procesar toda la carpeta que tiene los archivos Parquet. Ven aquí la opción Folder Content, nos va a devolver el contenido de esa carpeta donde tenemos el Data Lake. Y una vez que tenemos el contenido, utilizando la función Data Lake Table, vamos a extraer y verán que aquí en la columna de fecha podemos ver que están todas las fechas. Vale. En este caso, se ha creado una partición, que esto Nelson puede explicarle después cómo se ha hecho, para que los datos se almacenen teniendo en cuenta el mes. Vean aquí, tenemos una columna donde hemos extraído el año y el mes de la fecha de salida y hemos utilizado esta columna para hacer particiones. Estas particiones van a permitir que se acceda mucho más rápido a los datos que sin particiones. Tenemos otro ejemplo donde lo hemos hecho sin particiones. La diferencia son, bueno, 30 millones de datos. La diferencia es de aproximadamente 7 minutos entre hacerlo sin particiones y con particiones. En el artículo de Chris Webb van a encontrar que la prueba que él hizo, que son muchos más años, con 3 o 4 años, pues la diferencia es abismal. La primera, pues demora 1 hora prácticamente y la segunda en 29 segundos ya le da los resultados. Aquí en este caso, lo que hacemos primero, en lugar de filtrar por los parámetros range_star y range_end, es filtrar esta columna que utilizamos para hacer las particiones, ¿vale? Por el mes y el año. Vean que se obtuvo el mes-año de la fecha inicial. Aquí lo tenemos, mes-año, fecha inicial. Y mes-año, fecha final. Y filtramos esa columna por estos valores. De manera tal que primero hemos filtrado por la partición y luego vamos a filtrar por la columna de fecha, utilizando los parámetros range_star y range_end. Una vez que hemos filtrado, cargamos los datos y configuramos la actualización incremental. Nos vamos aquí, en Trip, buscamos actualización incremental y vean que la hemos configurado para que cargue los últimos 12 meses, porque los datos que tenemos son del 2023, y que inicie la actualización cada un día. Bien, esto lo tenemos publicado en el servicio. Déjenme buscar un momento. Esto de trabajo. Ejemplo. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Vean, es este mensual. Vamos a buscar. Bueno, este sería el informe. Estamos viendo los datos que ya una vez que se actualizaron. Aquí hemos configurado la puerta de enlace, ¿vale? Porque al ser archivos locales, no tengo la ventaja de utilizar la sincronización online. Hemos configurado la puerta de enlace. Es decir, que funciona con nuestros datos en local. Vean, hemos configurado una carpeta que nos serviría para todos los orígenes de datos. Y hemos actualizado la primera vez manualmente, la segunda. A partir de aquí podemos programarlo ya. Aquí en el área de trabajo podemos buscar. Déjenme buscar aquí. El punto de conexión. Aquí dentro de Premium buscamos el punto de conexión. Y podemos copiar el punto de acceso XMLA y abrirlo desde el Tabular Editor para ver las particiones. Vamos aquí a conectar. Sería el servidor. Pegamos la dirección.
24, el código de seguridad. Ah, vale. Inicio de sesión. Ya. 24. Sí. Ya. Estaría acá. Y vean, aquí nos muestra pues todos los conjuntos aquí. Buscamos el que tiene particiones mensuales. Déjenme abrir aquí un momento. Este de aquí, ¿vale? Y podemos ver la tabla de viajes. Aquí. Mírenla aquí. Y podemos ver no veo las particiones. ¿Tienes oculto aquí lo de las particiones? Ah, puede ser que sí. Muéstralo aquí un momento. Ah, no, es un botón de esto aquí. Ay, madre mía, lo siento. No. Es algún botón de esto aquí que nunca me acuerdo cuál es. No, ahí no está visible. Es alguno de estos, ¿eh? Ah, Espera. lo siento. Calma. Siempre se me lía cuál es el botón. Es algún botoncito de eso. Vale, mírenlo aquí. Sí, ya está. Aquí están las particiones y podemos ver cómo ha creado en el caso de los meses de enero a noviembre, ¿vale? Y luego en diciembre, para cada día, tenemos una partición que fue lo que le indicamos, ¿vale? Aquí lo tendríamos. La información, pues, está dividida, particionada, y por lo tanto el acceso va a ser mucho más rápido si filtramos primero por esta columna y luego por el rango de fechas. Vale, nos queda entonces ver cómo se hace la partición y ver en Fabric cómo sería conectar a ese archivo. Bueno, sí, yo lo que no quisiera abusar de vuestro tiempo porque ya llevamos tiempo, entonces voy a hacer un resumen y voy a ir rápido, ¿eh? O sea, porque, no sé. O sea, simplemente mencionar que esto que ha hecho Diana de las versiones, de mostrar diferentes versiones, lo podemos también hacer aquí, por ejemplo, tenemos algún ejemplo en Python de viajar por el tiempo, de ver las versiones, ¿vale? Simplemente mencionarlo, no voy a hacer los ejemplos, es lo mismo que hizo Diana con el conector de Power BI para Delta Lake, bueno, con la biblioteca esta, la librería Python que les he comentado, y con cualquier librería o cualquier sistema que implemente la especificación de Delta Lake, se puede viajar en el tiempo como mostró. Incluso se puede hacer un restore. O sea, aquí se puede hacer un restore, por ejemplo, a la versión inicial, yo hago un restore y lo que se hace es se crea una nueva versión, pero que contiene los datos de ese momento específico. ¿Vale? Hay un comando que es muy importante, que es este comando que se llama vacuum, con 2 U, que lo que hace es el soft delete ese que nosotros, que es lo que sucede, o sea, los ficheros parquet estos que todavía están ahí, pero que los datos que contienen están borrados, bueno, con este comando vacuum se eliminan estos ficheros, físicamente. De manera que tendríamos la historia, pero no tendríamos los datos que se han borrado. Esto tiene determinadas configuraciones para decirle que tenga un tiempo de retención, por defecto es 7 días, etcétera, etcétera. Esto para que lo sepáis, ¿vale? Bueno, teníamos algunos otros ejemplos para que veáis también que el esquema es importante, o sea, la estructura de los datos es importante una vez que está definida la estructura de los datos de una tabla, de un Delta Lake. Si uno trata de insertar o actualizar datos que no cumplan con esa estructura, no lo deja. Todos estos ejemplos que estamos poniendo es con la idea de tratar de transmitir la idea de que estamos trabajando con un formato de fichero que se comporta de una manera muy similar a lo que sería una base de datos.
con la diferencia de lo que dijo Diana al principio, de que los datos están por un lado y el motor que trabaja con esos datos está por otro. Y además, como es un formato abierto, se pueden implementar, mucha gente puede implementar librerías y motores que trabajen con esos datos. ¿Vale? Más o menos esa es la idea. No queremos marear, ya seguir porque hemos mucho tiempo con ejemplos, ¿no? Entonces, un poco a manera de conclusión, ¿sí? Podemos. Un poco a manera de conclusión, lo que sí queríamos es un poco ubicarnos en lo que tenemos y en lo que el Delta Lake el Delta Lake, cómo se utiliza en Fabric. Simplemente mencionarlo. O sea, permítame unos 5 minutos como máximo para hacer esa conclusión. O sea, resumo lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora, lo que hemos visto es, sobre todo, que existe un formato de fichero que se llama Delta Lake y nosotros hemos mostrado cómo ese formato de Delta Lake, utilizando una biblioteca Python o utilizando un conector de Power BI, podemos trabajar con ese formato de fichero, incluso estando en nuestro disco duro. Está ahí, yo tengo Windows 11 y todo lo que hemos mostrado está ahí sin nada más, sin nada más. Pero en realidad, este formato Delta Lake es la base de lo que se llama, de este otro término más que vamos a utilizar, estamos llenos de términos constantemente, que se llama Lakehouse. Lakehouse, que es un término que no inventó Microsoft, que de hecho más bien inventó otra empresa competidora que se llama Databricks, ¿vale? Y que bueno, este gráfico seguro que lo han visto mucho, ¿vale? Que representa la evolución de izquierda a derecha de lo que es el Data Warehouse, el Data Warehouse que requería o que requiere en muchos casos todavía un sistema de base de datos, etcétera, etcétera. Eso ha ido evolucionando. Hace unos años nos encontramos con el Data Lake. Fijaos que aquí es data, con data de datos, Data Lake. El Data Lake, donde, bueno, sabemos que en Azure tenemos las cuentas de almacenamiento, tenemos la manera de implementar un lago de datos, un Data Lake, ¿vale? Pero bueno, con un Data Lake podemos almacenar información no estructurada e información estructurada, pero si la información estructurada la queremos analizar, tenemos que tener un Data Warehouse. Bueno, el Lakehouse, que es este término que está relacionado con el Delta Lake, es otra evolución más. Es otra evolución, ¿vale? Que parte también de esta gente, sobre todo del Databricks, que entonces lo que plantea es precisamente ya no tener un sistema, digamos, único o para el Data Warehouse, sino el Data Warehouse tenerlo separado, separar el almacenamiento de lo que sería, digamos, el motor donde pudiera estar el Data Warehouse. Eso tenerlo separado. Y lo que permite hacer eso dentro de un Data Lake sería precisamente el Delta Lake. O sea, el Delta Lake se ubicaría aquí, y es lo que permitiría, fijaos que aquí tenemos un data lake, aquí a la derecha tenemos un data lake, pero dentro de ese data lake, los datos estructurados que queramos utilizar para análisis de datos, en vez de cargarlo a un Data Warehouse, ahora lo almacenamos en el formato Delta Lake y luego vamos a tener herramientas aquí que van a acceder a ese Delta Lake y nos van a dar una funcionalidad similar a lo que tenemos con un Data Warehouse. Y eso es lo que se llama un Lakehouse, que es la unión del Lakehouse, la unión del Data Lake, del Lake con el Warehouse. El house viene del Data Warehouse. Otro palabra esto más que nos hacen aprendernos, pero la idea con esto era un poco tratar de quitar un poco la paja y tratar de ir a lo que a nosotros nos parece una de las cosas esenciales, que repito, es el Delta Lake. No confundir un Data Lake con Delta Lake. Y entonces, para finalizar, este diagramita, que ahora sí es Fabric, o sea, 2 minutos dedicados a Fabric nada más,
por eso era sin Fabric, ¿vale? Pero creemos necesario estos 2 minuticos para ubicarnos entonces dónde se utiliza el Delta Lake en Fabric, ¿vale? Bueno, Fabric tiene algo que es central, que es el One Lake. El One Lake no es más que un Data Lake, un data con A de datos, un Data Lake, ¿vale? Es un Data Lake. Ahora, encima de ese Data Lake, entonces, cada vez que se quiere trabajar con datos estructurados, se utiliza el Delta Lake. Todo esto que voy a señalar aquí, fijaos, utiliza el Delta Lake. Esto aquí el Delta, esto es Delta, esto es Delta y esto es Delta. Por cierto, Microsoft, desde que lanzó Fabric y todavía en la documentación, dice Delta Parquet. Le llama Delta Parquet. Modestamente, a mí me parece que ese nombre es incorrecto. El nombre correcto es Delta Lake o Delta, que utilice el formato Parquet, ya sabemos internamente, pero el nombre correcto no es Delta Parquet. El nombre correcto es o Delta Lake o Delta, en mi modesta opinión, ¿eh? Vale, entonces, bueno, aquí vemos que en Fabric tenemos esta estructura que se llama Lakehouse, que precisamente es una estructura que, utilizando el Data Lake, nos permite almacenar ficheros de todo tipo, desde no estructurados hasta estructurados, y luego, con los ficheros estructurados, nosotros podemos, dentro de un Lakehouse, construir tablas que internamente utilizan el formato Delta Lake. Y en el caso del Warehouse, que sería el Data Warehouse, igualmente, fijaos que aquí en Fabric, el Data Warehouse lo que utiliza es estos ficheros en formato Delta Lake. Ajá. No es un SQL Server, etcétera. Es estos ficheros en formato Delta Lake. ¿Vale? Luego están los motores, esto por aquí. Tenemos un motor de SQL que es capaz de interactuar con estos Delta Lake de acá y trabajarlo. Igual, luego tenemos ya el motor de Spark, etcétera, que ya también es otra historia. ¿Vale? Bueno, eso más o menos es lo que queríamos. Ya creo que no queremos robar más tiempo, ¿no? Creo que ya hemos consumido bastante. ¿Sí? Aquí, pero tenemos los recursos que hemos utilizado y bueno, ya me callo. Ya me callo, dice. Me voy a aburrir, Eso me que me estoy encanta, aburriendo. eso No me encanta. aburres. No aburres. Que no aburrís, o sea que es que no tenemos ni nada más. Lo último, ¿no? Justo además de ayer, una de las entradas que ha hecho Chris Webb. Muy bien, muy buen referente. Estoy alucinando, la verdad. O sea, me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Mira que yo no tenía ni idea de este tipo de cosas. Genial, gracias, Diana. Y Nelson te están diciendo. Y luego hay algún otro que también debe estar trabajando. José Antonio, que tiene que estar trabajando con alguna de estas cosas. Juan Carlos también, mira qué bien. Nos has dado unas cuantas ideas para poder aplicar, ¿eh? La verdad es que Mira, dime. un detallito que queríamos mencionar. O sea, esto nosotros lo hemos hecho con el objetivo didáctico. Pero bueno, sobre todo Chris Webb ahora eso, no está tan descabellado pensar que quizá para un proyecto que no sea muy grande, se puede utilizar esta herramienta y no depender tanto de otras cosas, ¿eh? O sea, si tenemos que trabajar con Parquet o con cosas, con datos que están en el Delta Lake, que alguien nos da, utilizando el conector podríamos quizás, en un proyecto que no sea muy grande, ahorrarnos tener que utilizar otras cosas de Azure como Databricks o el mismo Fabric. Sí, Pudiera no, ser, es tan una... nuevo, pudiera es tan ser, nuevo que esto solo está, digamos, formativo todavía. Todavía Eso, esto claro, está lo hemos hecho con por... unas cosas didácticas porque, bueno, Cabe salir. no somos capaces de Claro, es recomendar que porque tan nosotros nuevo. mismos no hemos usado, ¿no? Pero, Bueno, a ver, Pero el bueno, tiempo dirá. El tiempo dirá. eso irá con respecto al tamaño de la información con la que quieras trabajar, entiendo, ¿no, Nelson? O sea, que te quiere decir que al exacto, final... con el volumen que quiera, pero bueno,
El mayor handicap podría estar en el gateway para la actualización de los datos cuando son carpetas locales, pero Ya. por lo demás, Pero luego, por ejemplo, la diferencia también está en cuanto a la pasta, ¿no? Porque para poder trabajar con esto no se necesita tener licencia. sin mandarlo. Exactamente, exactamente, entonces, es lo que decimos. Para esto, La exacto. posibilidad que estás dando, creo que es importante que también la gente la tenga en cuenta, porque al final hay muchas empresas que igual no dan un salto para incluirse dentro de lo que es trabajar con Azure y demás, o Azure, pues por cuestión de pasta, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Eso es lo que creo yo, que esa diferencia o que estas posibilidades que nos estás planteando y que además se pueda utilizar desde M, pues o sea, me parece a mí fantástico, fantástico. Sobre todo lo que decís también a nivel de espacio de los ficheros CSV y si no, si son los parquet o lo que fuere. O sea, yo estoy encantada, encantada, encantada de aprender una cosa más. A este hay que darle rapidez a la hora de colocarlo en YouTube porque sois de los primeritos que estáis hablando de esto. De los primeritos. Ya está, metiendo presión. Ay, por Dios, hija. Es que estamos, se Ya. supone que estamos en Hombre, Navidad, Que no, si hija. colgamos este antes que el de Payo me matáis. No, Ok. hija. Pasa que payo Anda, es payo. Madre mía, Dios mío. Pero bueno, vamos, no sé si tenemos alguna otra Alguna pregunta, no sé. una pregunta. No. Están dando las gracias todos los Yo creo que la gente hombres. está digiriendo todavía estas novedades. Sí, no, claro. Pero bueno, que también estás dando opciones, que es lo que digo yo. Que Pero al final, hablaban de volúmenes, ¿te hablaba de volúmenes el Chris Webb en los artículos o algo? No ponía ejemplo de volumen, pero sí, ahí lo que tienes que ver, hacer pruebas. Por eso le hablo de la actualización incremental, porque depende del volumen que tenga, tienes que implementar la actualización incremental y si no te va con eso, bueno, ya ahí sí tienes que ir a otras cosas. y diseñar bien la actualización incremental también para que sea Pero más bueno, rápido. En el ejemplo que puso él, nosotros utilizamos aquí un año nada más. Él Sí, utilizó como varios 4 años, eran años. muchos más y sin problema, le cargó en rapidísimo. Y son millones de registro. Cada tabla de esas son Mucho más rápido. 30. A la del 2017 eran 100 millones. Un último comentario, por si acaso alguien ve esto. Nosotros aquí utilizamos la carpeta local Sí. y por tanto cuando lo publicamos en el servicio requirió la puerta de enlace. La puerta de enlace, sí. eso es. Pero esto también se puede utilizar con el Data Lake de Azure, con Azure Data Lake, Gen2, qué sé yo. En el ejemplo de Chris, él usa mucho así, y en ese caso El incurres en un pequeño gasto que es muy bajo de Azure Data Lake, pero te evitas la puerta de enlace y quizás tenga mejor rendimiento también. Ah, Quizás tenga mejor rendimiento. O sea, es como niveles, ¿no? Vas por aquí después, y si no, bueno, ya vas a Fabric, ¿no? ujú. No, sí, no. Es que luego hay que plantearse las posibilidades, lo que dices tú. El coste que nos puede suponer el poder gestionarlo todo, entiendo yo, ¿no? Exacto. Mm. Ujú. Sí, porque a veces no solo es el coste, también hay determinados problemas y lo que sea, ¿no? Que a veces prefieren Sí, no, incurrir en un hombre. coste que no O tener las otros problemas. puertas de enlace, lo que dices tú, si tenemos Sí, los porque- datos en local o tenemos los datos, claro, si ya queremos tenerlos de una forma determinada, habrá que pagar el espacio y todo eso, o sea que también lo entiendo. Pero muy bien, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. O sea, la gente yo creo que está deseando irse a cenar, como decimos todos, y creo que la mayoría. Importante el comentario de los costes y la volumetría. Muy bien, eso es lo que decíamos, que para eso nos dejan las referencias también de los links de Chris para poder verlo directamente, o por ejemplo, seguir el ejemplo que ellos están planteando. No, muy bien, muy bien. Estoy encantada, chicos. Pues Qué nada más que gusto. deciros, esta es la última sesión y hemos tenido el honor, el placer de poder teneros a vosotros dos, la última sesión del año 2023. Y Cerrando el año, ¿no? sí, Que sí, vaya sí. cierre, ¿eh? O Sí, sea, sí. vaya Vaya cierre. cierre. No, y no solamente cierre, sino que como al final, o sea, esta comunidad no solamente es de Power BI, podemos tener algo concreto de Power BI, que ya contaremos cositas el año que viene, pero también lo que queremos es dar opción para que se hablen de otros temas dentro de lo que es Power Platform,
que incluye un montón de cosas. Y en este caso, aunque teníamos por ahí metidito el lenguaje M, la realidad es que lo que nos interesaba era ver la parte inicial, claro, el poder tratar los datos y poder entender las diferencias o cómo utilizáis las diferentes opciones. ¿Ok? Entonces vamos a intentar incluir algo más. Entonces siempre nos han hecho una petición. Nos han hecho una petición también por cierto, que no hemos puesto el link de la encuesta, o sea que no pasa nada. Pero nos hacéis sugerencias, entonces lo que queremos es que el año que viene vamos a empezar fuertes, no fortísimos. Voy a compartir ahora para que veáis y luego les damos, ya les decimos adiós a ver, aquí estamos, ¿no? Entonces, ahora, ya decía yo que a estas horas, vale. Sí, bueno, pues hemos estado con Diana y con Nelson. A ver, ahora si quieres cambiar. Aquí tenéis el resumen de todo lo que hemos hecho durante el año 23. Vamos colocando los vídeos directamente en YouTube para todos aquellos que quieran ir viéndolos. Y ahí tendremos que añadir la línea de Nelson y de Diana. Y bueno, pues para que vayáis abriendo boca, en enero, que es uno de los primeros, a ver si os podemos ir pasando también una especie de visión global que vamos a hacer del año, pero en enero hablaremos de Azure. Hoy, ahora, hablaremos de Azure con Celeste, que la vamos a tener de invitada en Bilbao, porque la haremos presencial. Celeste es un crack, igual que estos dos señores, un crack, porque además te habla con esa tranquilidad y con esa seguridad de las personas que saben de lo que hablan. Y bueno, pues quiere que nos hagamos con el botín. Volveremos a hablar de Data Factories dentro de lo que es la parte de Azure. Como ella es una experta en Azure, pues nos quedaremos con eso, con la idea de que vamos a meternos en algún otro tipo de temas que creo que es importante que el grupo vaya también desarrollando otro tipo de temáticas. Y eso es lo que os contamos a todos vosotros. Daros las gracias por habernos aguantado hasta estas horas, y ya está bien de que esté yo todo el día hablando. Ok, y os vemos seguimos recordando que todos los lunes, último lunes de mes, hacemos sesión, que estamos haciendo sesiones presenciales con la colaboración de lo que es el Aula Open Data de Bilbao, y que bueno, pues que os queremos ver allí pues para cambiar impresiones, sinergias y todo eso, y que vamos a intentar pues eso, traer personas concretas de lo que creo que son temáticas que nos pueden interesar. Ok, dentro de todo este mundo, de lo que es el mundo de Power Platform y el mundo de Microsoft, incluyendo ya poquito a poquito otras herramientas que vamos a ir pudiendo enlazar entre todas ellas. Y no sé si queréis alguno de vosotros decir algo más. Javi. Está muteado. No, Está me he dado cuenta. con el niño. Cuando he hablado he dicho no se me oye. No, está perfecto. Felicitar a Diana y a Nelson, la maga y el gurú de Power BI para mí. Vamos, o sea, increíbles. Pues ya veis, aquí dice David, felices fiestas y feliz año nuevo. Pues, ¿qué es lo que haríamos? Sorionak eta urte berrión, diríamos en euskera. Creo yo, no lo sé. Aquí la que sabe euskera es Amaya, o sea que... Osondo. Muy bien, di que sí. Hija, yo intento. Y bueno, pues oye, os emplazamos para que os vayáis apuntando, que tenéis un evento el día 29 de... Recordar, Inés, recuerda que todo está en el canal de YouTube. Eso es. Poco a poco, ¿vale? Nos dais margen de tiempo para ir subiendo las cosas. Es decir, no os preocupéis porque los eventos están siendo en presencial y no estáis por aquí, que intentamos grabarlos y estamos poniendo como podemos el contenido en el canal porque sabemos que ha habido mucha gente, grandes seguidores nuestros, grandes colaboradores que no tienen la fortuna de poder venir a los eventos presenciales. Entonces, bueno, pues como sabemos que
que nos gusta compartir, pues intentamos siempre grabar los eventos y los encuentros mensuales y compartirlos con vosotros en el canal de YouTube. Y ahora sí, Inés, te despides. Bueno, pues chicos, nada, yo encantada de poder seguir, pero todos tenemos que hacer cositas. Entonces, oye, lo práctico es que ya hemos estado aquí un buen rato con estos dos compañeros amigos y que nos han demostrado y que nos han mostrado todas estas nuevas funcionalidades dentro del mundo de Microsoft y emplazaros hasta enero. Pasarlo bien, recordar que el año que viene nos hacemos muchos propósitos y todo lo que va al mismo sitio. Y no voy a decir más. Eguberrión, dice Luis Ángel. Pues chicos, pasarlo bien, disfrutar y comedimos, ¿vale? Un beso enorme, Nelson, Diana. Gracias. Hablamos. Gracias. Venga, Cuidaros. hasta luego. Agur, Hasta agur. luego. Agur.